Bueno, entonces, el día de hoy quisiera centrarme en trabajar en algunos conceptos asociados con el tema de metrología dimensional. En la presentación de metrología dimensional hay una serie de conceptos que por ahí es importante entender, pero quiero en 5 minutos referenciar rápidamente lo que es la definición de la unidad del metro. Entonces, el metro ha sido lo que conocemos hoy como metro, que es la unidad de medición del Sistema Internacional de Unidades, tiene un desarrollo más o menos de un par de siglos. Poquito más, poquito menos, pero digamos que tiene un par de siglos y parte del hecho de que se toma la Tierra, se toma un cuadrante de la Tierra, se divide en 10 millones de partes y a partir de ahí se intenta materializar lo que es la unidad del metro. Esa unidad del metro ha ido evolucionando conforme ha habido un avance en los recursos tecnológicos y uno de los avances más importantes se dio a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX se desarrolló lo que se llamó el interferómetro de Michelson, que la intención del interferómetro no era materializar el metro, era medir la velocidad de la luz en flujo y en contraflujo para determinar si la teoría del éter luminoso, que era un fluido que se creía que existía en el siglo XIX, sobre el que viajaban las ondas electromagnéticas, existía o no existía. Se dice que en el lecho de muerte, Michelson decía que el experimento que él hizo estaba malo y que tenía un error y que había que rehacerlo. Sin embargo, la teoría del éter luminoso ya ha sido descartada y en este momento entonces no se trabaja con esa teoría. Y ahora se cree que básicamente las ondas electromagnéticas viajan a lo largo del vacío porque el vacío no está vacío, sino que básicamente es una especie de equilibrio de cargas. Entonces, cuando pasa un rayo de luz en el vacío, lo que se hace es que se hace una polarización en el vacío, permite que los fotones pasen y luego ese vacío nuevamente vuelve a reestructurarse. Más o menos por ahí está. Entonces, eso tuvo que reestructurar la forma en que nosotros definimos el metro. El metro, a finales del siglo XIX, había sido creado a partir de una regla, digámoslo así, especial, que había sido construida en Francia, pero fue evolucionando y hasta 1960, incluso esa regla se estuvo utilizando, a pesar de que habían definiciones basadas básicamente en lo que era, digamos, ciertas longitudes de onda. No fue hasta el año 1983, chicos, 83, a la vuelta de la esquina, donde ya se define el metro a partir de la velocidad de la luz en el vacío. Sin embargo, la regla que había definido el patrón del metro se mantuvo durante muchos años y se sigue manteniendo hasta el día de hoy en el BPM. El 19 de mayo del año 2019, es decir, hace básicamente casi un año, o sea, de hoy en 8 estaremos cumpliendo ya un año del Día Mundial de la Metrología, se definieron los nuevos patrones del Sistema Internacional de Unidades. Se descartó el patrón del kilogramo, se utiliza esta misma definición del metro y se reestructura, pero siempre bajo el mismo concepto de que la velocidad de la luz no tiene incertidumbre. Es decir, uno no puede medir la velocidad de la luz. Esto es un concepto raro. Uno no puede medir la velocidad de la luz en el vacío. No se mide. Usted asume, usted supone que es una constante universal sin incertidumbre y basado en ese concepto usted construye todos los patrones de medida. Es decir, para construir un metro necesitamos de un interferómetro, tiramos un rayo de luz, medimos el tiempo que tarda en cubrir esa distancia de un metro y eso es básicamente el metro. ¿Verdad? Está definido con base en el tiempo. Entonces, la presentación, les muestro un poco por ahí, es más un poquito, digamos, de lo que es algunos de la instrumentación que se utiliza en dimensional. Este semestre, aquí en la escuela, habíamos adquirido una máquina de medición por coordenadas. Lamentablemente, no la vamos a poder emplear por este asunto, ¿verdad? De la pandemia. Pero probablemente para el verano yo voy a estar programando libremente para el que quiera ir al laboratorio un poco el uso de las máquinas de medición por coordenadas. Esta que nosotros compramos la gestionó don Luis Rapso y don Jimmer, ¿verdad? La dirección la gestionaron. Es una size muy buena y sirve básicamente para lo que es caracterización de todo tipo de piezas. Entonces, mide una serie de parámetros que son muy importantes en metrología dimensional. Bueno, eso a nivel de introducción al tema. ¿Qué me interesa cubrir hoy? Me interesa cubrir hoy un poco el tema de lo que son las fuentes de incertidumbre. O sea, me interesa cubrir dos cosas. ¿Cómo se calibra un instrumento de medida en dimensional? Quiero empezar por ahí.
¿Cuáles son las pruebas que se le hacen a un instrumento? Cuando usted dice que voy a calibrar una regla, un vernier, un micrómetro, ¿qué pruebas le estoy haciendo en general? Vamos a hablar de eso. Y luego vamos a hablar un poco de las fuentes de incertidumbre básicas que afectan en metrología dimensional. Vamos a hablar ahora, atendiendo un poco la duda de Anthony, cómo calcular, por ejemplo, la incertidumbre debida al efecto de expansión térmica, la incertidumbre asociada a divisiones de escala, y vamos a hablar también un poco de lo que es el efecto paralaje. Entonces, el día de hoy quiero empezar como enfocarme, ¿verdad?, en lo que es básicamente los conceptos de calibración de metrología dimensional y hablar un poco de las fuentes de incertidumbre principales que hay en metrología dimensional. El capítulo 4 ya lo tienen ustedes, me dediqué a montarlo el fin de semana, ¿verdad? Y pueden consultarlo ahí básicamente en la página de mediación virtual, ¿verdad? Entonces, para que lo consideren por ahí. De hecho, la verdad, hice un buen esfuerzo para tratar de darles buen material y que ustedes con ese tengan opción de poder trabajarlo. ¿Está bien? Entonces, empecemos hablando de lo que es el concepto de la calibración en metrología dimensional. Para ello, entonces, quiero que mostrarles aquí la pizarra. La pizarra la voy a compartir al final, como de costumbre, chicos, para que si alguien no puede tomar apuntes, entonces ahí los tenga, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el concepto de calibración. Entonces, retomemos un poco el concepto de lo que es calibración. ¿Qué es calibración? Básicamente, la calibración, no sé si alguien me podría recordar o decir, ¿qué es lo que entendían por calibración? Empecemos por ahí. ¿Algún voluntario ahí? ¿No recuerdan qué era eso? Vea, recordémoslo un poco, a ver, porque yo creo que este concepto es importante. Profe, Sí, don Luis. es comparar el valor de un instrumento contra el de un patrón. Eso es. Básicamente, eso, lo que dice don Luis, es lo que es la calibración. Entonces, ahí ven toda la pizarra, ¿verdad, chicos? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de la calibración, nosotros vamos a definir un mensurando para la calibración. Hay dos formas de definir el mensurando. En metrología dimensional vamos a usar un mensurando que se llama el error de indicación. El error de indicación es un parámetro que me mide la calidad de un instrumento. El error de indicación puede ser positivo, puede ser 0 o puede ser negativo. El error de indicación, ¿cómo se define? Vamos a definir una E, bueno, podríamos usar una E minúscula también, como quieran. Y es la indicación de un instrumento menos un valor de referencia que puede ser un patrón. Entonces, por darles un ejemplo, si yo tengo una regla, y resulta que cuando esa regla yo la calibro, la indicación, digamos, en un punto de calibración me da 10 milímetros, 0,05, pero el valor del patrón, yo sé que son 10 milímetros, entonces hay una diferencia entre la indicación de la regla y el patrón. El error de indicación, en este caso, es positivo porque la regla está midiendo de más y decimos que el error de indicación es de 0,05 milímetros. Ahora, en una calibración no basta solamente con determinar el error de indicación, sino que además es importante conocer la incertidumbre de ese error de indicación. Y aquí no se me asusten, la incertidumbre con la que uno lo reporta es una incertidumbre expandida. Podría ser que esa incertidumbre expandida que usted tiene aquí sea mayor que el mismo error de indicación. Qué sé yo, podría ser que la incertidumbre sea de 0,10 milímetros. Entonces, eso puede ocurrir. En una calibración, uno lo que tiene que obtener es en cada punto de calibración el error de indicación y su respectiva incertidumbre. Entonces, vamos a ver. Uno, una regla, un vernier o cualquier instrumento en dimensional lo calibra en varios puntos de calibración. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una regla
Y esta regla, por ejemplo, me mide desde 0, por decir algo, hasta 500 milímetros, o sea, 50 centímetros, yo podría calibrarla en varios puntos. ¿Cuántos puntos? Depende de la calidad de la calibración que yo desee, pero al menos deberían ser 5 puntos de calibración. Es decir, yo esta regla tendría que calibrarla, por ejemplo, en 100 milímetros, en 200 milímetros, en 300 milímetros, en 400 y si puedo un punto cercano también a los 500 milímetros. Estos son los puntos de calibración. Los puntos de calibración son los puntos donde yo estoy decidido o quiero encontrar cuál es el error de indicación. Entonces, usualmente cuando uno hace una calibración, uno lo que hace es que toma un patrón y compara las indicaciones de la regla contra el patrón. ¿Qué significa comparar? Comparar significa calcular el error de indicación en cada uno de los puntos de medida. ¿De acuerdo? Ese error de indicación luego uno lo muestra. Hay muchas formas de mostrarlo. Podría ser, por ejemplo, gráficamente. Entonces, usted podría tomar el error de indicación en milímetros, por ejemplo, y graficarlo en función de la indicación del instrumento calibrado, también en milímetros. Entonces, como el error de indicación tiene un signo, puede ser que para 100 milímetros, que puede estar aquí, el error de indicación diera negativo. Puede ser que para 200 milímetros, de 0. Puede ser que para 300, por ejemplo, haya dado un valor positivo. Puede ser que en 400 se mantiene o de un poquito más, ¿verdad? Y puede ser que en 500 se haya mantenido ese valor. Entonces, uno lo que tiene son un conjunto de errores de indicación en función de la indicación del instrumento de medida. Este error de indicación puede ser más bajo, o sea, podría ser negativo, 0.05, por ejemplo, aquí. Podría ser positivo, digamos que este valor sea 0.05 positivo. Y podría ser un poquito más alto, qué sé yo, estos dos que podrían haber dado 0,10. Esto se llama curva de calibración. La curva de calibración es una curva que me permite a mí predecir el valor del error de indicación de un instrumento como función de la indicación del instrumento. Y hay muchos casos donde el instrumento tiene linealidad. ¿Qué significa? Que el error de indicación aumenta o disminuye de manera lineal. Eso es lo que puede decir. Ahora, hay un detalle aquí que es importante y a veces se pierde de vista, que es que estos valores tienen una incertidumbre. Es decir, podría ser más pequeña o más alta, ¿verdad? Pero estos valores de aquí tienen incertidumbre. Entonces, puede ser que este punto de 0.05 realmente tenga un intervalo, no sea un único valor. Entonces, uno debe considerar siempre que estos puntos que usted tiene aquí están asociados a barras de error, donde estas barras de error, el tamaño de esta barra de error, es decir, lo que mide aquí esta barra de error, tanto hacia arriba como hacia abajo, es la incertidumbre expandida. Ese es el significado que tiene. Entonces, en resumen, calibrar significa definir una serie de puntos de calibración en un instrumento, calcular el error de indicación en cada uno de esos puntos de calibración y reportar ese error con su respectiva incertidumbre expandida. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Bueno, la incertidumbre es un valor que no necesariamente es el mismo en todos los puntos de calibración, o sí podría ser el mismo. De eso depende de la naturaleza de la calibración. Por ejemplo, puede ser que esta calibración tenga un valor de 0,02 milímetros, todas las incertidumbres expandidas. Podría ser, ¿verdad? Podría ser que no. Ahora, ¿para qué se utiliza estos valores? Para poder delimitar cuál es el error máximo de ese instrumento de medida. Por ejemplo, si yo sé que en esta regla el valor máximo del error llega a 0,10 por arriba y menos 0,5 por abajo, pero además, debido a la incertidumbre, vea que tengo 0,02 unidades más, yo podría decir que esta regla tiene un error máximo, ¿de cuánto? Un error máximo de más o menos 0,12 milímetros.
¿Por qué 0,12? Porque cumple con que el valor del error máximo es 0,10, pero además hay una incertidumbre asociada. ¿Lo ven? Este error máximo, de acuerdo con los enfoques de la GUM, también se puede tomar como una incertidumbre por calibración. ¿Por qué como una incertidumbre por calibración? Porque es tomada a partir del certificado de calibración. Y si tenemos un poco más de información, usted puede incluso decir que el factor de cobertura, digamos, que está aplicándose a esta incertidumbre expandida es el mismo que usted tendría en este error máximo. Entonces, si por ejemplo yo a usted le digo que el factor de cobertura es K igual 2, porque esto es una distribución normal, con 95,45% de probabilidad de cobertura, yo puedo decir entonces que esta regla tiene un K igual 2 con distribución normal a un 95,45%. ¿Verdad? La regla como tal. Entonces, así es como se usa un certificado. Por eso es que uno necesita calibrar los instrumentos de medida para saber cuánto es la incertidumbre de calibración en tu proceso de análisis de alguna variable, ¿verdad? Entonces, ese es el primer concepto. Eso es lo que significa calibración. Ahora, ¿cómo se calibra un instrumento? Bueno, para calibrar un instrumento usted necesita realizar pruebas. Y las pruebas dependen de la naturaleza del instrumento de medida. No todos los instrumentos se calibran igual. Vamos a empezar con el instrumento más sencillo de calibrar, que es el micrómetro. Los micrómetros típicamente son instrumentos de alta precisión, manuales, que tienen un rango de medida que se extiende desde 0 hasta 25 milímetros. Entonces los micrómetros van desde 0 hasta 20. Típicamente pueden haber unos que se extiendan más, otros que tengan rangos diferentes, pero vamos a trabajar un micrómetro típico. Los micrómetros los hay de dos tipos. Los analógicos, ahí lo podrán ver en la presentación, cuya división de escala es de 0,01 milímetros, o sea, 10 micrómetros, y los digitales, cuya división de escala es más pequeña. Puede llegar incluso hasta 0,001 milímetros. Entonces vean que en los digitales usted está midiendo una resolución de un micrómetro. Es importante entender esto. Un micrómetro es algo muy pequeño, señores y señoritas, porque el micrómetro, por ejemplo, una hoja de papel tiene un espesor que va entre 80 y 100 micrómetros. O sea, usted puede con un instrumento de estos medir con bastante precisión hasta el espesor de una hoja de papel. Un cabello, por ejemplo, de nuestra cabeza puede tener un espesor de 10 a 20 micrómetros. Entonces, realmente es un instrumento muy fino. ¿Cómo se calibra? Bueno, uno define varios puntos en el rango de calibración, ¿verdad? Entonces, usted primero define los puntos de calibración. Los puntos de calibración son los puntos donde usted va a calcular el error de indicación. Esos puntos de calibración, por lo menos, deberían ser al menos 5 puntos. Elijamos, cuando usted no sepa, al menos 5 puntos. Ojalá pudieran ser 10, pero cuando no, al menos 5 puntos. Digamos 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros y 25 milímetros. ¿Por qué escojo esos 5 puntos? Sí, para que me queden distribuidos uniformemente a lo largo del rango de medida del instrumento, del intervalo de medición que va desde 0 hasta 25 milímetros. El 0 nunca es un punto de calibración, porque es básicamente simplemente un punto de longitud nula. Entonces, esos son los puntos de calibración. ¿Qué hacemos con esos puntos de calibración? Una vez que usted los tiene, necesita patrones. Entonces, uno puede utilizar lo que se llaman bloques patrón. Los bloques patrón los hay en gran diversidad de tamaños y los hay usualmente en estos tamaños nominales de 5, 10, 15, 20 y 25 milímetros. Los bloques patrón, por decir así, son bloquecitos que pueden ser de acero o pueden ser de cerámica, que son empleados para calibrar este tipo de instrumentos de medidas que son los micrómetros. Y entonces, utilizando cada uno de estos bloques patrón, usted puede realizar lo que se denomina una prueba de repetibilidad. Entonces, hay dos formas de hacer la calibración. Vamos a empezar con el método, no tiene un nombre específico técnico, pero yo le voy a poner método rápido. ¿Verdad? Método rápido. No es que se llame así, pero es como didácticamente para hacer una
una aclaración. El método rápido consiste en lo siguiente. Usted va a tomar el primer bloque, el de 5 milímetros, ¿verdad? El de 5 milímetros, y lo va a introducir dentro del micrómetro. Y va a anotar la indicación del micrómetro y correspondiente. ¿Qué sé yo? Por decir algo, puede ser que le haya dado 4,999, que sea un micrómetro digital. Entonces usted llega y anota ese valor. Luego agarra el bloque de 10 milímetros, regresa nuevamente a cero el micrómetro y lo introduce el bloque de 10 milímetros y tal vez ahí te das cuenta que en este caso dio, qué sé yo, 9,998 milímetros. ¿Verdad? Luego introduce el de 15 y cuando introduce el bloque de 15 te da, por ejemplo, 14,997 milímetros. Y, qué sé yo, en el de 20, usted llega, lo introduce y le da una indicación de, por decir algo, 19,996. Digamos que le diera eso. Estoy haciendo una suposición. Y en el de 25, ¿qué vas a hacer? Bueno, el de 25 vas a hacer algo particular. Vas a introducirlo, pero no una vez, sino varias veces. Vas a hacer una prueba de repetibilidad. Una prueba de repetibilidad, porque de alguna manera usted necesita conocer cómo repite el instrumento de medida. Entonces ya no es solo una indicación, usted puede tener hasta 10 indicaciones, no sé. Qué sé yo, en una pudo haberle dado 24,995. Pero usted llega y repite y puede ser que le dé 24,997 y puede ser que usted haga una tercera medición y le dé 24,996, etcétera. Y usted ahí se puede extender hasta tener, qué sé yo, que usted haga esta prueba 10 veces. 10 veces. ¿Ok? Entonces, aquí hay una cosa importante. Este método se basa en dos aspectos. Esta primer parte de aquí, hasta incluso podríamos incluir la repetibilidad, se llama prueba de error de indicación. La prueba de error de indicación también recibe otro nombre que se usa mucho en la calle, ¿verdad? Y que es linealidad. Es cómo anda la linealidad de tu micrómetro. Y la segunda prueba es la que se llama la prueba de repetibilidad. Es decir, para calibrar un micrómetro usted necesita dos pruebas. Una prueba de error de indicación y una prueba de linealidad. Una vez que usted tiene esas pruebas, usted lo que hace es calcular el error de indicación. ¿Cómo se calcula el error de indicación? Bueno, al valor de indicación le restamos el valor patrón. Aquí le va a dar un error negativo. Voy a calcularlo aquí. ¿Por qué va a dar negativo? Y porque si usted a 4,999 le resta 5 y le va a dar menos 0,001. Aquí, por ejemplo, el error va a ser menos 0,002. Aquí sería menos 0,003. Y aquí sería menos 0,004. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, aquí necesitamos sacar un valor de la indicación promedio. Yo no lo tengo porque no tengo todos los datos, pero supongamos, para efectos de hacer un cálculo, que nuestra indicación promedio nos dio 24,9955. Digamos que nos diera eso, el promedio. El promedio puede tener incluso más decimales que el valor de resolución del instrumento de medida. O sea, no es que usted tenga que redondear el valor de su instrumento de medida al número de decimales que aparezcan por ahí. Entonces, si usted, digamos, a esto le resta 25, tenemos un error de indicación que va a ser, escribámoslo por aquí, de menos 0,0045. Entonces, ahí usted tiene todos los errores de indicación. Con esos errores de indicación, usted puede construir la curva de calibración y cada error tendrá asociada una incertidumbre. Ahora,
¿Cómo calculamos esa incertidumbre? Bueno, lo vamos a ver dentro de un ratito, ya casi les explico, pero hay que calcularle una incertidumbre a ese error de indicación, ¿verdad? Ese sería el método rápido, el método rápido. El segundo método de calibración que tendríamos para este instrumento, digamos, pongámosle un nombre, digamos sería el método lento, llamémoslo así. Yo estoy abusando del lenguaje, señores y señoritas. No, en metrología no se llama así, pero es otro método, digámoslo así. Este método lento permite dar una incertidumbre más pequeña, es más preciso, pero requiere más trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste? Supongamos que usted quiere calibrar ese mismo micrómetro, pero entonces usted lo que hace es que toma los 5 puntos de calibración, el punto de 5 milímetros, el de 10 milímetros, el de 15, el de 20 y el de 25. Muy bien. Y entonces usted saca estos bloques de aquí, ¿verdad? Y a cada uno de estos bloques que usted tiene ahí, le va a realizar varias mediciones. Es decir, la prueba de repetibilidad, usted no solamente la hace con 25 milímetros, sino la hace con todos los puntos. Usted podría realizar 10 mediciones. Vamos a ver, usted qué sé yo, metió el bloque de 5 milímetros con el micrómetro y le dio 4.999 milímetros. Todo esto va a estar en milímetros. ¿Verdad? Usted lo metió una segunda vez y le volvió a dar 999. Una tercera vez, bueno, le dio 998. Una cuarta vez le dio 5. Una quinta vez le pudo haber dado 997, no sé. Y ahí usted repite eso, puede ser unas 10 veces, ¿verdad? Y lo mismo hace con todos los puntos. Lo mismo hace con todos los puntos. Entonces, por ejemplo, aquí en el de 10, puede ser que aquí le haya dado en la primera medición 998. Pero ya cuando usted lo hace una segunda vez, puede que aquí le dé 997, etcétera. ¿Me explico? O sea, usted rellena esta tabla, ¿cuántas veces? Imagínate que si usted lo hiciera 10 veces, necesita hacer 50 mediciones. Entonces, claro, esta calibración tarda un poco más, pero es más precisa. ¿Qué ventaja tiene esta calibración? Que usted para cada punto puede sacar un promedio. Si usted puede sacar aquí un promedio, el promedio para 5 milímetros, el promedio 1, el promedio para 10 milímetros, el promedio para 15, incluso hasta el promedio para 25. Puede sacar la desviación estándar de X1, ¿verdad? O sea, la primera desviación estándar, llamémosla 1, hasta la desviación estándar 5, y por lo tanto, usted puede sacar la incertidumbre por repetibilidad de este punto 1, que sería la desviación estándar 1, entre la raíz del número de datos. Y que si son 10, es raíz de 10, y podría sacar una incertidumbre por repetibilidad aquí, que te llegue incluso hasta raíz de 10, entre raíz de 10 aquí. Esto lo puede usted hacer y por lo tanto obtiene una mejor incertidumbre. El problema está en que el método anterior no te permite hacer esto, porque la incertidumbre por repetibilidad en los demás puntos de aquí de la prueba de error de indicación, si usted quiere determinar una incertidumbre por repetibilidad, aquí solamente sería la desviación estándar. ¿De quién? De estas 10 mediciones que usted realizó aquí. Entonces, en el punto de 5, de 10, de 15 y de 20, la incertidumbre por repetibilidad es solo la desviación estándar. No hay que dividir entre raíz de n, porque usted está realizando una medición por punto. En el punto de 25, aquí sí, aquí la incertidumbre de repetibilidad, si usted lo desea, lo puede reportar como la desviación estándar entre la raíz de n, pero solamente en el punto de 25, que fue en el que usted hizo la repetibilidad. En los demás no puede dividir entre raíz de n. Entonces, ese es uno de los conceptos que hay que tener en cuenta. El método rápido te permite llegar a una conclusión más rápida, pero no es tan preciso. En la práctica, el método que más se emplea es este lento, ¿verdad? Siempre que usted pueda calibrar, yo les recomiendo que utilicen este método para poder realizar la calibración, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que uno calibra un instrumento. Ahora, quiero que veamos cuáles incertidumbres debe considerar uno cuando calibra un instrumento. Entonces, uno lo que hace es lo siguiente. Vamos a basarnos en el método lento, ¿verdad? Entonces, usted lo que va a hacer es basándonos en el método
realmente esto sirve para los dos métodos, así que vamos a ver. Usted lo que va a hacer es, usted quiere calcular el error de indicación. Usted sabe que el error de indicación, escribámoslo con minúscula la E, es la indicación del instrumento menos el valor del patrón. Entonces usted hace un diagrama de causa-efecto donde tenemos que el error de indicación va a ser función de dos variables. Aquí, la indicación del micrómetro, ¿verdad? Y por otro lado, vamos a tener el patrón. El patrón. Muy bien. Entonces vamos a empezar. ¿Qué incertidumbre debe considerar uno aquí? De ahí tiene que considerar la resolución del instrumento. La resolución del instrumento. Entonces aquí vamos a hablar de cómo tratar la resolución del instrumento, que esta sigue una distribución rectangular. Y cuando aplica, no siempre aplica, la resolución del cero. Ya vamos a hablar un poquito de esas dos incertidumbres. Además de esas dos incertidumbres, es importante considerar la incertidumbre por repetibilidad. Que esta va a depender del número n de datos que usted tenga, ¿verdad? Puede ser que usted en la prueba de repetibilidad tomara 10 datos. En fin, ahí vemos a ver. Luego, en el patrón, usted debe considerar el error máximo del patrón. Entonces, vamos a considerar que los patrones tienen un error máximo. El error máximo depende del grado del patrón. Entonces, los patrones que tengan un grado más fino, por ejemplo, un grado 1, tienen errores máximos más pequeños que los que podría tener un patrón de grado 2. El de grado 2 tiene errores más grandes. Además, es importante considerar dentro del patrón también la deriva instrumental. La deriva es una fuente de incertidumbre que siempre está presente en cualquier calibración, como la de un micrómetro. Y hay un efecto que también es importante considerar que se llama la expansión térmica. Ese lo voy a considerar aquí aparte, expansión térmica. Muy bien, a este le vamos a asignar una distribución rectangular. Entonces, eso se llama identificación de fuentes de incertidumbre. Estas son las indicaciones de las fuentes, estas son las incertidumbres que aplican para el caso de la calibración de un micrómetro. Ahora, vamos a calcularlas. Para calcularlas necesito un poquito de más de información. Entonces, yo necesito conocer qué tipo de micrómetro estoy trabajando, necesito datos, necesito saber qué tipo de patrón estoy trabajando, necesito información, porque aquí hay una identificación, pero no hay una cuantificación. Entonces, vamos a hacer algunas suposiciones para efectos de este ejemplo. Vamos a suponer que mi micrómetro con el que yo estoy trabajando es un micrómetro digital. Entonces, aquí es importante que prestemos atención. Cuando un micrómetro es digital, los instrumentos digitales tienen dos resoluciones. Una resolución asociada al cero y una resolución en el punto de medida. Los instrumentos analógicos no. Los instrumentos analógicos, como los micrómetros analógicos, solo tienen una única resolución. ¿Cuál? La resolución del punto de medida, porque la resolución del cero usualmente no se ajusta. O por lo menos es fija para todas las mediciones. Entonces, en el caso de un digital hay que considerar estas dos resoluciones. Pero si mi micrómetro hubiera sido un micrómetro analógico, entonces la resolución del cero no se considera. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es la resolución? En un digital, típicamente el valor de división de escala es de 0,001 milímetros. Esa sería la resolución que va aquí. Y también es la misma resolución del cero. Entonces, en el diagrama de causa-efecto debe aparecer el nombre de la incertidumbre, el tipo de distribución, que sería rectangular, y el valor, o sea, la cuantificación del valor de esa incertidumbre. ¿Ok? Vamos a la repetibilidad. La repetibilidad depende de la desviación estándar. Entonces, usted necesita conocer la desviación estándar. Si lo hacemos por el método rápido, sería la desviación estándar asociada al único punto donde realizamos las mediciones.
Pero si lo hacemos por el método lento, sería la desviación estándar en cada punto de calibración. Entonces, algo aquí muy importante, este diagrama de causa-efecto será distinto en cada punto de calibración. Será diferente en cada punto de calibración. En el caso del método lento, porque cada punto de calibración tiene una incertidumbre por repetibilidad diferente debido a que la desviación estándar cambia. Entonces, vamos a suponer, para efectos de suposición, usted llegó, realizó 10 mediciones. Estamos, por ejemplo, en el método, vamos a hacerlo con el método lento, en el punto de 5 milímetros, ¿verdad? Y vamos a suponer que la desviación estándar de todos los datos, voy a simplificarlo un poco para efectos de la explicación, les da 0,005 milímetros. Eso dio la desviación estándar, ¿verdad? Y viene de 10 mediciones. Luego vamos a considerar el error del patrón. ¿De dónde salen los errores del patrón? Los errores del patrón salen del grado de exactitud de los patrones. Entonces vamos a suponer, porque esta información tiene que conocerla usted, que los patrones son tipo grado 1. Son grado 1, ¿verdad? Todos los patrones son de grado 1 y vamos a revisar la norma ISO 3650 para ver cuáles son las tolerancias de los patrones de grado 1. Entonces voy a salirme un momentito aquí y nos vamos a ir al documento correspondiente a estimación de incertidumbre dimensional. Entonces se los voy a compartir aquí, señores. Bueno, ahí lo ven, ¿verdad? Sí. Estamos, ¿verdad? ¿Lo ven todos ahí? Bueno, el documento ahí está detallado todo. Acá aparecen unas tablas de tolerancias, que son las de la ISO 3650. Entonces, si es de grado 1, aquí nos dice para cada tamaño nominal, inclusive esto, cuáles son las desviaciones que usted puede tener en cualquiera de los puntos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para un patrón de grado 1, aquí está donde dice grado 1, desviación de la longitud del tamaño nominal en micrómetros, dice que cuando el patrón está entre 0.5 e inclusive 10 milímetros, para un grado 1 el error es de 0,2 micrómetros. Así se lee la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, es este de aquí. Si hubiera sido un patrón, por ejemplo, de 20 milímetros, cabe dentro de esta segunda clase. Un grado 2 es 0,6 micrómetros. Si hubiera sido grado 1, entonces este patrón, digamos, de 0.5 hasta 10 es de 0.2 y si no, hubiera sido de 0.3. Entonces, así se lee. La tabla es muy sencilla de leer porque entonces básicamente dependemos del grado del patrón. Entonces, como estamos suponiendo que estos son de grado 1 y es de 5 milímetros, vamos a usar 0,2 como error máximo permisible de acuerdo con la norma ISO 3650 de 1998 que está ahí en el material. Entonces, de ahí usted lo toma. Ok. Entonces dijimos 0,2. Entonces aquí, cuando usted va a escribir el error máximo, tenés que cuantificar esta incertidumbre. Esta incertidumbre aquí va a ser más o menos 0,2 micrómetros. Hay que tener mucho cuidado que estos son micrómetros. Podríamos escribir aquí esto en milímetros si usted quiere ser uniforme en unidades. No hay problema. Sería así, ¿verdad? Nada más lo divide entre 1000, ¿verdad? Ok. ¿Cómo estimamos la deriva? Entonces, estamos claros, ¿verdad? Del grado 1, usted entonces, de la norma ISO, obtenemos, de la 3650, obtenemos básicamente el valor del error máximo permisible, ¿verdad? Del error máximo. Ahora, ¿de dónde tomamos la deriva, señores? La deriva la vamos a calcular básicamente como una fracción del error máximo. En la práctica, si uno tuviera una carta de control de los patrones, uno puede estimar la deriva. En la primera de las lecciones de incertidumbre, yo les di cómo estimar una deriva, cómo se calcula, que es básicamente el gradiente, la cantidad que cambia un mensurando en el tiempo. Cuando uno no tiene mucha información, como en este caso, hay una recomendación y esta tómenla con un granito de sal, ¿verdad? O sea, no es que es una fórmula que siempre va a ser así, pero es un criterio que funciona cuando usted no tiene mucha información. Y es que un buen método de calibración con un buen control metrológico permite que la deriva sea la tercera parte del error máximo, como máximo, ¿verdad? O sea, puede ser menor o igual
al error máximo. A veces se recomienda la mitad, dependiendo de lo que usted esté calibrando y depende del tipo de control metrológico que usted quiera llevar con el instrumento. Entonces usted hace, digamos, si fuera ese el caso, lo divide entre 3 y le va a dar que el valor de deriva es de más o menos 0,0667 micrómetros. Y si usted quiere, también lo puede pasar a milímetros. No lo voy a pasar a milímetros, pero ustedes quieren, lo dividen entre 1000 y ya lo pasan a milímetros. Ok, estamos ahí. Ahora, hay que calcular la incertidumbre por expansión térmica. Entonces, esa es muy importante. Esa es una de las más importantes. Vamos a explicar cómo se calcula la incertidumbre por expansión térmica y por qué yo debo preocuparme por la expansión térmica en la metrología dimensional. Entonces, repasemos cómo es el fenómeno de expansión térmica. La expansión térmica, cuando usted tiene cambios de temperatura, es absolutamente lineal. Es decir, si usted tiene una longitud de referencia, vamos a llamar a esta longitud L sub 0. Bueno, es una longitud de referencia. Y usted somete esa barra, esa longitud, a un cambio de temperatura, va a tener una expansión. Esta expansión que usted va a tener aquí, vamos a llamarla delta L, usted la puede calcular como un valor de longitud inicial por un coeficiente lineal por un cambio de temperatura. Esto es un modelo, chicos. Es decir, a ver, no es que existe siempre una expansión absolutamente lineal, no. De hecho, algunos materiales tienen expansión incluso cuadrática. Lo que pasa es que aquí partimos del hecho de que la expansión cuadrática es despreciable. ¿Y por qué partimos del hecho que es despreciable? Bueno, no sé si alguno de ustedes, de los que llevaron mecánica 2 conmigo, lo recuerdan, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo hace? Porque es donde hay luz, ¿verdad? Es donde hay luz. Es decir, si no, nos complica el problema. Si usted ya llega y considera que la variación tiene orden cuadrático y que, o sea, entonces usted quería calcular una incertidumbre y se te hizo tan grande el problema que no llegaste a ninguna conclusión. Y ese no es el enfoque en que trabajamos en ingeniería. En ingeniería trabajamos un modelito simplificado pero funcional, ¿verdad? Y con base en ese modelo, entonces usted ya realiza una estimación y si usted siente que necesita depurarlo por la razón que sea, entonces le metemos un poquito más de herramientas. Y ahí sí podemos meternos a términos cuadráticos si es que realmente el modelo lo requiere. En metrología, usualmente con la expansión térmica lineal es suficiente. La incertidumbre por efecto de expansión térmica casi siempre se toma como una distribución rectangular, tomando este delta L que usted tiene ahí, dividido entre raíz de 3. Eso es lo típico, es decir, usted tiene el valor L sub 0 por alfa por delta T dividido entre raíz de 3. Entonces, devolvámonos al ejemplo que teníamos. Supongamos que este ejercicio lo estamos haciendo para el punto de calibración correspondiente a 5 milímetros. ¿Por qué es importante esto? Porque en cada punto de calibración la expansión térmica puede tomar un valor diferente. Y entonces necesito información. Para ello, partamos de que yo le doy a usted la siguiente información. Le estaría dando que, bueno, el punto de calibración son 5 milímetros. ¿Por qué? ¿Por qué 5 milímetros? ¿Por qué no uso el promedio? Porque yo pude haber usado, y si el promedio me da 4.999, puedo usar ese promedio. Sí, puede usarlo también. El valor aquí en expansión térmica, no hay que preocuparse si yo uso el valor inicial y final, porque usted no los conoce. Use un valor nominal, como le explicaba Anthony hace un rato, ¿verdad? Use un valor nominal. El valor del coeficiente de expansión va a depender del material. Entonces, en la tabla que yo les di ahí en la introducción, el material que ustedes pueden ver, dice que es 11.5 para la 0 por 10 a la menos 6. Y esto es grados Celsius a la menos 1, ¿verdad? Voy a utilizar grados Celsius para indicar que es un cambio de temperatura, ¿verdad? El que está asociado. El delta T es un cambio de temperatura máximo esperado entre el bloque y entre el micrómetro. Casi siempre la calibración de todos los instrumentos en dimensional se realiza considerando temperaturas nominales de 20 grados Celsius, pero a veces pueden haber variaciones.
En el peor de los casos, esa variación puede llegar a 5 grados Celsius. Es decir, que de la temperatura nominal, la diferencia entre el bloque y el micrómetro sea de 5. Es un caso exagerado, pero ahí estoy aplicando el principio de máxima entropía. Entonces, si yo necesitara refinarlo un poco, simplemente pues cambio un poquito ahí más mi criterio y eso me va a dar a mí entonces el valor de la incertidumbre por expansión térmica. ¿De acuerdo? Vamos a calcularla. Entonces, 5 por 11.5 por 10 a la menos 6. Por 5 dividido entre raíz de 3. Eso me da este valor. Me da 1.66 por 10 a la menos 4 milímetros, ¿verdad? La incertidumbre estándar, ¿verdad? Vamos a hacerlo tal vez así. Voy a hacer un poquito aquí más explícito. No voy a escribirlo de una vez todo, sino voy a resolver primero el numerador. Ya vamos a ver por qué. El numerador me da a mí un valor de 0,0002875 milímetros entre raíz de 3. Eso es importante para tener una idea de cuánto es el valor de variación. Y ahora sí, eso entre raíz de 3, multipliquémoslo por 1000 para que nos quede en micrómetros. Nos va a dar 0,166 micrómetros. Estoy pasándolo a micrómetros. Multipliqué por 1000, ¿verdad? Entonces, ese sería el valor que yo voy a escribir dentro de mi diagrama. Es decir, dentro del diagrama, digamos, de causa-efecto, yo no escribo la incertidumbre estándar, sino el error que está asociado. Entonces, esta expansión térmica, escribámosla aquí en color negro, no importa. Va a ser 0, bueno, en azul lo escribí. 0,002875 milímetros. Ok, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo es que se calcula la expansión térmica entonces? Okay. Entonces, vamos ahora a esto. Necesito calcular una incertidumbre combinada para todo eso. Entonces vamos a calcularla. Entonces vamos a hacer, ya aquí voy a ir un poquito más rápido porque ya esto es un procedimiento más calculero. Usted lo que hace es que agarra cada una de las incertidumbres. La incertidumbre, digamos, de la indicación, la resolución, la divide entre raíz de 12, la resolución del 0, la divide entre raíz de 12. Tomemos la incertidumbre de la repetibilidad, que básicamente es la desviación estándar entre raíz de n. Habíamos dicho que era 0.005, ¿verdad? Es decir, que la desviación estándar, que es esta, entre la raíz de n, si suponemos que viene de 10 datos, la calculamos así, ¿verdad? Vamos a calcular por aquí la incertidumbre asociada al error máximo de los bloques del patrón, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que esa incertidumbre es de 0,2 micrómetros. Voy a escribirla en micrómetros aquí, no importa. Nada más al final hay que tener cuidado cuáles son las unidades. Y por aquí la deriva, ¿verdad? La deriva del valor del patrón, que también la vamos a calcular, que vamos a decir que es la tercera parte de ese valor, porque digo, yo tengo básicamente que si divido esto entre 3, voy a obtener el mismo resultado, pues dividiendo eso entre 3. Voy a escribir estos resultados en micrómetros. Como son tan pequeños, tal vez me sirve más escribirlo en micrómetros. Entonces, en micrómetros esto me da 0,289. 0,289. La repetibilidad me da 0,158. La del error máximo me da 0,115. Y la deriva, como yo sé que es la tercera parte, de nada más la divido entre 3 y me da 0,038.
Muy bien, ahí están las 5. Y además ya tengo calculada la incertidumbre de expansión térmica. Entonces aquí está. Entonces tengo las 6 incertidumbres, ¿lo ven? Ya con eso podemos darnos una idea de la calibración, porque veamos que la incertidumbre que más afecta son las de resolución. Eso es típico en la mayoría de los instrumentos. Ahora, ¿qué hacemos con estas incertidumbres, señores? Lo que hacemos es calcular una combinada. Es calcular una incertidumbre estándar combinada. Entonces, si yo calculo una combinada, hago la suma geométrica de todas esas que están ahí. ¿Qué es la suma geométrica? Y pues básicamente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de todas esas. Entonces, vamos a ver cuánto nos da. Esto nos da 0,484. Es decir, vamos a ver. Si yo hago la incertidumbre combinada, es decir, estamos hablando de que tomamos todo eso y calculo la incertidumbre estándar combinada del error de indicación, me da como resultado que la incertidumbre de ese error es 0,484 micrómetros, ¿verdad? ¿Qué falta ahora? Bueno, falta determinar cuánto vale el error de indicación y cuánto es la incertidumbre expandida. Entonces, vamos a ver. Si yo quiero saber cuánto es la incertidumbre expandida, repasemos cómo se hace eso. Tenemos que calcular los grados de libertad. Para nuestros efectos, podríamos considerar que prácticamente todas las distribuciones rectangulares casi que podrían tener grados de libertad infinitos. Hay excepciones, pero chicos, son muy pocas. Entonces, yo en esto sí soy más pragmático. Yo creo que uno no puede, a menos que tenga todo el tiempo del mundo, usted va a considerar diferente a infinito todas las distribuciones, excepto la de repetibilidad, donde usted va a considerar 9 grados de libertad, porque viene precisamente de 10 mediciones. Entonces, permítanme expresar esto en términos de la ecuación de Welch-Satterthwaite. De acuerdo con la ecuación de Welch-Satterthwaite, hagámoslo en verde, el número de grados de libertad efectivos tiene que ser la incertidumbre a la cuarta potencia del error de indicación. Como todas son de infinito número de grados de libertad, la única que me puede aportar un número de grados de libertad diferente es la repetibilidad. Entonces yo lo que voy a definir aquí es la incertidumbre de la repetibilidad, ¿verdad? El error de indicación a la cuarta potencia dividido entre 9. ¿Verdad? Dividido entre 9. Entonces, en este caso tenemos que es 484. Entonces, digitamos aquí 484 a la cuarta potencia, está en micrómetros, entonces no hay problema, se cancelan las unidades. Y la repetibilidad era 158. Muy bien, entonces usted calcula eso. Eso, la idea es que usted lo redondea al número entero más bajo, más cercano, ¿verdad? Así es como lo vamos a trabajar. Entonces esto nos da 792. ¿Qué conclusión hay si da 792? Que básicamente se cumple el teorema del límite central. Y entonces el factor de cobertura es K igual 2 porque está dando muy alto. Entonces ahora calculemos la incertidumbre expandida, que básicamente es el factor de cobertura por la incertidumbre estándar combinada del error. Sería 2 por 0.484. Aquí es muy importante que la incertidumbre expandida sea reportada solo con 2 cifras significativas, no usen más. Es decir, esto da 0.97 micrómetros. Si usted lo quiere reportar en milímetros, que sería lo más lógico, sería decir 000 sería 000, debe estar seguro, 96, 98, 97. Sí, porque estamos usando 2 cifras significativas. Muy bien, esa es la incertidumbre expandida, con 95.45% de probabilidad de cobertura.
Ahora, yo necesito reportar el error de indicación con su respectiva incertidumbre expandida. Entonces, digamos, vamos a suponer, devolvámonos acá, que yo calculé el promedio de esto, ¿verdad? Y me dio 4.9992 milímetros. Eso me dio el error. Entonces, ¿cómo calculo el error de indicación? El error de indicación va a ser la indicación menos el valor patrón. Y la indicación para ese punto es 4.992 milímetros menos el valor patrón, que yo sé que son 5 milímetros. Entonces, esa es la manera en que yo reporto el error de indicación. O sea, yo lo calculo a partir del valor patrón, que ya yo sé que son 5 milímetros, ¿verdad? Y eso nos da, vamos a ver. Nos da 0,008, pero negativo aquí. Entonces, ¿cómo se hace el reporte? Básicamente se reporta así. La indicación del instrumento, usted hace una tablita, indicación del micrómetro calibrado, ¿verdad? En milímetros, podemos ponerle aquí las unidades, ¿verdad? El micrómetro, entonces la indicación estaría dando 4,999, pero tiene que escribirse un 2 y un 0 con un espacio aquí para respetar las unidades del SI. Luego, el valor patrón, ¿cuál es el valor patrón? El valor patrón tiene que ser 5 milímetros, pero para que haya consistencia decimal tenemos que escribirlo con 5 decimales. Un espacio aquí por el SI. El error de indicación. El error de indicación que aquí básicamente se reporta como 0 negativo, ¿verdad? Porque puede ser negativo el error de indicación. Así, ¿verdad? Y la incertidumbre. Cuando se habla de la incertidumbre, chicos, es la expandida. Es la expandida. Entonces vamos a aclararlo aquí que es expandida. Y esta incertidumbre sabemos que es con K igual 2, normal, y con una probabilidad de cobertura del 95.45%, ¿verdad? Esa incertidumbre es 0,00097. ¿Por qué se reporta así? Porque la incertidumbre debe tener solo 2 cifras significativas. Eso implica 5 decimales y por lo tanto todo lo demás podría tener 5 decimales. Ahora, hay métodos alternativos para poder reportar ese resultado. Entonces, así quedaría el resultado. Ese mismo resultado va para todos los puntos de calibración. Es decir, yo lo hice solo para el primer punto, pero uno podría reportarlo para todos los puntos de calibración. Hay otra forma, digamos, en esto uno puede ser más práctico y alguien podría decir, bueno, pero es que casi que decir 0,97 micrómetros, usted podría redondearlo hacia arriba a 1 micrómetro, ¿cierto? Porque es casi 1. Y al redondear hacia arriba, usted de alguna manera estás aplicando el principio de máxima entropía, que es que no está subestimando el valor de incertidumbre. Entonces, si usted reportara la incertidumbre como 1 micrómetro, puede dejarle solo una cifra significativa. Lo hace así. ¿De acuerdo? Lo reporta así. ¿Ves? 0,001. Pero entonces el error de indicación tendría que ir como 0,008 para que haya consistencia. El valor del patrón como 5,00 y la indicación del micrómetro como 999. Espérate que aquí creo que hay un errorcito, chicos. Esto me parece que aquí falta un 0, ¿verdad? Voy a corregirlo. Corregirlo aquí para que lo tengan. Ahora sí. Aquí sería, digamos, 0,8, ¿verdad? Aquí sería 0,8. ¿Y aquí cómo sería? En el caso de este, como está reportándose a 3 decimales, queda 1. Así. ¿Verdad? Porque redondeas a 3 decimales. Entonces, aquí, para mí, una de las cosas más importantes es redondear bien. O sea, aquí en metrología no es que usted usa las cifras significativas que les dé la gana.
No es que usted usa los decimales que les dé la gana, no. Siempre es importante entender bien cuántas cifras decimales nosotros tenemos que emplear en cada uno de los casos, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente el asunto. Ya eventualmente, cuando uno este resultado lo tenga para todos los puntos, crea una tablita, ¿verdad? Con los valores de la indicación del micrómetro en todos los puntos y sus respectivas incertidumbres. Y con esa tablita, ahora sí, ya usted puede construir, por ejemplo, la curva de calibración, ¿verdad? Usted puede hacer ya, usted puede sacar más información y ver si el micrómetro varía de manera lineal o no lineal, ¿verdad? Un último comentario aquí en esto. Yo creo que siempre es importante que uno analice cuáles incertidumbres son las más importantes y cuáles menos importantes, ¿verdad? Porque, a ver, ahora que me lo estaba preguntando, creo que fue Ricardo, ¿verdad? Si yo tomara, digamos, si yo quiero ver si esta repetibilidad es despreciable, podría ver si es despreciable, chicos. ¿Qué tendría que hacer ahí? ¿Alguien me puede decir? Si yo quiero ver solo si la repetibilidad es despreciable. Tendría que agarrar esta repetibilidad y dividirla entre este valor que yo tengo aquí, ¿verdad? Que es 0.484, ¿verdad? Eso, si ustedes lo hacen, les da aproximadamente 0.32. Es decir, que no estamos tan seguros de si es despreciable o no. Está en el límite de la despreciabilidad, digámoslo así. Si fuera despreciable totalmente, usted podría prescindir del cálculo de los grados de libertad y decir que es K igual 2. Pero básicamente, yo no estoy diciendo que se cumple el K igual 2 porque para estas consideraciones no puedo garantizar totalmente que sea despreciable. O sea, queda como en el límite. Si yo divido esto entre el resultado final, no puedo garantizar que sea despreciable. Probablemente la deriva y el error sí sean despreciables, pero la repetibilidad ya no. Entonces, por eso es que yo tengo que irme al cálculo de los grados efectivos de libertad. ¿Está bien? Bueno, por último, chicos, la próxima lección, vamos a estar hablando de un efecto que es importante. Yo les voy a pedir ahí que vayan revisando el material porque vamos a trabajar lo que es calibración de Vernier, ¿verdad? Lo de Vernier no lo voy a meter para este examen, pero sí es del capítulo 4 y iría para el que sigue. Yo básicamente lo que voy a evaluar es hasta aquí, ¿verdad? Calibración de micrómetro. Hay una práctica que voy a subirles por ahí para que lo tengan resuelto y que conozcamos, digamos, cómo calcular las principales fuentes de incertidumbre, ¿verdad? Eso es importante. Pero les adelanto sobre esto. Se llama el efecto paralaje. El efecto paralaje, hoy quiero dejarlo nada más a nivel conceptual. Después lo vamos a trabajar con más detalle. El efecto paralaje se refiere a cuando uno no puede ver, digamos, eso se aplica únicamente en instrumentos analógicos. Esto es muy importante. O sea, en un micrómetro digital no se aplica el efecto paralaje, solo en instrumentos analógicos. Entonces, vamos a ver si me explico. Esto virtualmente a veces cuesta un poco entenderlo. Imagínense que usted tiene un reloj de pulsera de los analógicos. O sea, ahí están marcadas las horas, ¿verdad? Un reloj de pulsera tiene 3 agujas, ¿verdad? Que es un horario, un minutero y un segundero, ¿verdad? Entonces resulta que si usted le tomara una fotografía en algún momento específico, pudiéramos detener el tiempo, de este segundero aquí estaría marcando 45 segundos, ¿verdad? Qué sé yo, puede ser que aquí sea, si aquí son la 1 y aquí son las 38, entonces esta sería las 12 con 38 con 45 segundos, ¿verdad? Eso es lo que usted lee. Pero este último segundo tiene un problema. Que si usted cambia su ángulo de medición, puede leer un poquito más o un poquito menos. Si esta es la carátula, vamos a ver, si esta fuera la carátula del reloj, si esta fuera la carátula del reloj, aquí está su aguja del reloj. En este punto que usted tiene aquí, hay una desviación asociada al paralaje. El paralaje se debe a que usted tal vez no puede leerlo totalmente horizontal, sino que tu ojo, tu línea óptica te presenta una cierta desviación hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí se presenta un error, que este error que se presenta aquí es el paralaje. Si usted considera una distancia, usualmente uno separa una distancia de 300 milímetros como máximo del reloj para poder leerlo, pues no lee.
Y una desviación óptica que de acuerdo con una recomendación de un metrólogo del CENAM, esta es de 32.5 milímetros. Y una, digamos, altura de la aguja que podría rondar 1 milímetro, usted puede calcular un efecto paralaje usando teorema de Tales. Teorema de Tales, P es a 1, ¿verdad? P es a 1 milímetro, como 32.5 es a 300. Entonces, de aquí usted podría determinar cuánto es el valor del efecto paralaje en milímetros. 32.5 dividido entre 300, ¿verdad? Ese tiene un detalle. Esto nos da a nosotros 10.1083 milímetros. Pero eso está en milímetros y yo mi reloj lo mido en segundos. Entonces yo tengo que saber que el efecto paralaje básicamente corresponde a un rango que yo debo convertir a segundos. Es decir, yo debo tomar estos 0,1083 y dependiendo del diámetro del reloj, por ejemplo, supongamos que mi reloj tiene 6 centímetros de diámetro, ¿verdad? Entonces yo puedo convertir una escala que es básicamente una circunferencia que sería pi por el diámetro, ¿verdad? 6 centímetros, que sería 60 milímetros. O sea, la longitud de toda la circunferencia son 60 milímetros para cancelar el milímetro. Y eso van a ser 60 segundos. Porque es lo que completa precisamente una revolución completa, digamos, en este ciclo. Eso me da un valor bastante pequeñito, ¿verdad? Que es 5.7 por 10 a la menos 4. O sea, es pequeño. Si usted de hecho lo calcula, son 0.575 milisegundos. Es muy pequeño, ¿verdad? Si usted quiere asociarle a eso una incertidumbre, la incertidumbre por efecto paralaje, simplemente usted toma ese efecto de 0.575 milisegundos y lo divide entre raíz de 3, ¿verdad? ¿De qué depende? Bueno, eso nos da a nosotros 0.332 milisegundos. Entonces, eso es casi la tercera parte de un segundo por efecto paralaje. Usted puede pensar, ¿verdad? A veces este curso es como pedante. Sí, sí, pero ¿eso a quién le interesa? O sea, si usted va a utilizar un reloj de pulsera, ¿qué interesa si usted realmente está midiendo 0.3, o sea, milisegundos más o menos? Sí, realmente tal vez no sea tan crítico ahí, pero ya usted tiene una herramienta para demostrar que realmente eso es despreciable o no, que es básicamente lo que yo quiero que ustedes se lleven. O sea, a ver, una de las cosas que usted tiene que tener en cuenta aquí, voy a revisar un momentito el cálculo, chicos, porque yo creo que aquí esto no es 10 a la menos 4. Sí, perdón, aquí creo que cometí un errorcito. Voy a corregirlo un momentito, chicos, perdón. No se me vayan. Es que eso me pasó por no haber hecho el cálculo antes. Esto realmente es un poquito más, sí, porque me parecía muy pequeño. 0.0345 segundos. Ahora sí, estos son realmente 34,5 milisegundos. Sí, no es tan... Igual sigue siendo pequeño, ¿verdad? Igual sigue siendo pequeño, pero ya no tan pequeño como nos estaba dando. Y si usted toma esos 34,5 y lo divide entre raíz de 3, vamos a ver. Nos da 19,9. Entonces, corrijámoslo aquí. 19,90. Si tomamos estos 34,5 milisegundos entre raíz de 3. Ahora sí. Son casi que 20 milisegundos lo que usted tiene de incertidumbre en un reloj analógico. Entonces, concluyo con esto. ¿Por qué tenemos que aprender este tipo de cosas? Porque usted tiene que aprender a calcular, a demostrar. Si usted en la vida quiere demostrar algo, no lo puede hacer, o sea, puede hacerlo a punta de palabras, pero así no vas a convencer a un ingeniero. Usted un proyecto lo va a defender a punta de palabras, sin números, sin datos, sin demostrar algo, o sea, básicamente te vas a quedar muy pobre y muy corto, ¿verdad? Y hay historias en las que nosotros podemos aprender, como la historia de Michael Faraday.
Michael Faraday fue uno de los científicos más brillantes que hubo, pero la caída de su carrera se dio porque él no sabía matemáticas, no entendía tensores, no conocía la matemática moderna del siglo XIX. Y por eso no fue sino hasta Maxwell, que básicamente él montó lo que fue las ecuaciones del electromagnetismo y logró convencer a la Academia de Ciencias de Francia. Y eso no solo ocurre ahí en la historia, ocurre todos los días. Si usted quiere demostrar que algo es funcional, traiga datos, traiga evidencia empírica. O sea, yo creo que si usted muestra esta información ya puede demostrar que el efecto paralaje es despreciable y no a punta de sentimiento, porque realmente eso se ve muy informal. Si usted llega a defender algo solamente porque detectó la fuente de incertidumbre, pero no pudo calcularla, eso lo hace hasta cualquiera que no estudió ingeniería. Y yo creo que la forma en que nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo profesional es poder demostrar la capacidad, no solo que detectamos si algo es despreciable o no, sino que podemos tener las herramientas de juicio precisas para demostrar si un efecto es despreciable o no. Ahí es donde usted va a empezar a encontrarle sentido a estos cálculos, ¿verdad? Entonces, la gente que te puede cuestionar, mira, pero es que usted no consideró el efecto paralaje, usted muestra este cálculo y ya puede demostrar que ese efecto paralaje no era relevante. Es el pragmatismo que básicamente a nosotros como ingenieros nos conlleva. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces el examen entra hasta acá, chicos. Básicamente lo que vemos hasta acá. Y estamos trabajando lo que es las prácticas de laboratorios para los próximos 15 días, Rubén y yo. Vamos a estar trabajando con una aplicación que se llama Firefox. Entonces les voy a pedir ahí que la vayan descargando, ¿verdad? Y para el caso del grupo mío, tenemos sesión mañana a la 1 de la tarde. Yo espero ya tenerles ahí los informes para poder discutir algunas cuestiones que tenemos que mejorar ahí. Y si alguien, no sé, si tiene alguna consulta adicional, inmediatamente ahora terminamos la lección, me escriben un toquecito y yo con mucho gusto me conecto y los puedo atender con respecto a lo de la tarea. Bueno, estamos, señores. Entonces, muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe.